Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el curso de análisis estadístico y econométrico dentro de la maestría de planificación estratégica del desarrollo. Vamos a ver ahora el siguiente tema, que es el tema segundo o tema 2, que se refiere a la estadística inferencial. En la clase anterior vimos conceptos importantes de la estadística, conceptos básicos como son la media, la varianza, la covarianza y la inferencia estadística a partir de la muestra para sacar conclusiones de la población. Vamos a enfatizar en esta segunda clase en la estadística inferencial. Vamos a ver distribuciones de probabilidades importantes, vamos a ver inferencias, estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. Los parámetros se estiman a través de los estadísticos, que son los valores obtenidos en las muestras, y a partir de ahí podemos hacer inferencia sobre los parámetros, que son los valores de la población. Ya vimos que un concepto central en estadística es la variable aleatoria. Habíamos dicho que la variable aleatoria es una variable estándar, pero que adopta valores que se asocian con probabilidades. Hay una mayor frecuencia de algunas variables que generalmente están en el centro. Cuando digo generalmente me refiero a una distribución normal que es simétrica y cuya kurtosis tiene ciertos valores medios, digamos, ¿no? La función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria es la relación entre los valores posibles que asume esta variable versus o frente a las probabilidades que se produzcan estos valores, y puede representarse mediante x igual a la función de probabilidad de x cuando x es igual a un valor particular. Este gráfico ya lo vimos, la función de densidad de una variable aleatoria continua mide todos los valores que se producen desde la izquierda pasando por 0 hasta la derecha. Hay un área sombreada o gris que se llama la probabilidad de que ocurra x dentro de los valores A hasta B. Y abajo vemos esta variable aleatoria graficada con sus probabilidades. Como vimos en la clase anterior, el 7, si lanzamos 2 dados, tiene más probabilidades de aparecer que el 6 y el 8, un poquito más que el 5 y el 9, etcétera, y mucho más que el 2 y el 12. De hecho, el 2 y el 12 son valores extremos que tienen una probabilidad relativamente baja dentro de esta función de probabilidades. Acá tenemos otros ejemplos y tenemos, por ejemplo, la función de densidad de una variable aleatoria continua, que también la vimos, que está en función de las probabilidades de que x tenga un valor determinado del rango de valores que puede adoptar x, y también otro valor particular y z otro particular. La función de y dado x es igual a la función de probabilidades de x, y sobre la función de probabilidad de x. Esta es una probabilidad condicional. Esto vamos a verlo en detalle en las siguientes diapositivas. Acá tenemos un modelo de análisis de regresión. Tenemos una variable y dependiente y una variable x explicatoria o variable independiente. Ahora, la forma de regresión lineal nos da algunos parámetros. El valor particular de y sub i y latina es igual a una variable, a un parámetro o término independiente beta sub 0, más el valor de xi multiplicado por un parámetro que es conocido como pendiente en el caso de la regresión lineal.
Y a esto agregamos un término aleatorio o estocástico, U sub I, es las desviaciones aleatorias que se producen dentro de la estimación de una función de regresión. Y sub I latina es igual al valor esperado de I dado X sub I latina más un término de error U sub I. El subíndice I latina se refiere a la iésima observación. Si tenemos 12 observaciones, se refiere sucesivamente a la primera cuando tiene el valor 1 y cuando tiene el valor 2 en la segunda, el segundo valor, la segunda observación, etc. Son los puntos individuales de un análisis o de una recta que nos refleja un análisis de regresión. Y el tipo u origen de los datos nos sirve por convención, se utilizará I en datos de corte transversal y T si los datos corresponden al tiempo. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este último párrafo? Que hay dos tipos de análisis. Hay los tipos que se llama corte transversal, que se refieren a un momento del tiempo y por lo tanto los valores varían en ese momento de tiempo, pero la variable independiente varía con un subíndice I. En el caso de las series temporales, que es cuando el tiempo varía, por ejemplo, si tenemos estadísticas del Producto Bruto Interno, de la producción nacional a través del tiempo, a través del año 2000, 2001, 2003 hasta el 2012, vemos que hay un crecimiento del PBI nacional, pero los años tienen, como variable independiente, X tienen un subíndice T, si los datos corresponden al tiempo. Y sub I es un componente sistemático o determinístico más un componente aleatorio. Y sub I es igual a un componente sistemático que es función de XI más un componente aleatorio, como vimos en la parte superior de esta diapositiva. Tenemos la variable dependiente I sub I igual a un término independiente beta sub 0 más un valor de XI multiplicado por la pendiente beta sub 1 más un término aleatorio o componente aleatorio. Este es el gráfico que nos expresa cómo se obtienen los valores cuando X, la variable independiente, varía a lo largo de la recta numérica. Vemos que X, que es la variable independiente, tiene valores como X, 100, 120, 140, 160, hasta 260. Y la variable dependiente Y, que es el gasto de consumo semanal, cuando los ingresos varían en el rango que hemos visto en la recta de las abscisas de 80 a 260. Entonces ahí vemos que hay una relación directa en el gasto del consumo semanal a medida que crecen los ingresos. Eso es muy común en la economía, ¿no es cierto? Que mientras más ingresos tiene una persona o una familia, gasta más, el consumo es mayor. Sin embargo, este consumo, la respuesta no es totalmente lineal. Como vemos, hay puntos fuera de la recta. Esos puntos que están o hacia arriba o hacia abajo de la recta es la distribución. ¿Y eso por qué? Porque vimos que había cierta aleatoriedad en la respuesta. La respuesta no es totalmente matemática, por eso es que se usa la estadística y en la curva de regresión tenemos que agregar un término estadístico o aleatorio. Esas variaciones son las que están reflejando en esos puntos que están encima o debajo de la recta de regresión.
Las distribuciones de normalidad, de probabilidades importantes, tenemos la distribución normal, es tal vez la más importante. Ya vimos en la clase anterior que es la distribución normal, es la curva de Gauss, que tiene una forma acampanada, y en el centro las variables aleatorias tienen más probabilidades de ocurrencia, por eso es que hay una mayor frecuencia de estas. Buena cantidad de fenómenos reales en la vida, en la biología, en la economía, en las ciencias físicas, son representadas con una función de distribución de probabilidad normal. Es uno de los avances de la estadística muy importantes, la función de distribución de probabilidad normal o curva de Gauss. Esta está descrita por sus dos parámetros. ¿Cómo se describe esta curva? Tiene dos parámetros fundamentales, la media y la varianza. La media y la varianza poblacional. La media está al centro, digamos, de la recta que va en el eje de las abscisas, en el eje de las X, y la varianza es la medición de la forma acampanada de esta curva de distribución normal. Con conocimientos de tales valores, es decir, de la media y la varianza poblacional, podemos calcular la probabilidad de que X se encuentre entre determinado intervalo a partir de la forma de la función, que está en muchos casos en tablas estadísticas o incorporada dentro de ciertos paquetes estadísticos como el Excel, por ejemplo. Acá tenemos las distribuciones que ya hemos visto, la simetría cuando está desplazada y el grado de agudez o achatamiento, o si es plana. Cuando es aguda se llama leptocúrtica, ya vimos en la clase pasada, mesocúrtica cuando está dentro de la normalidad y platicúrtica cuando es relativamente aplanada. Eso también ya lo vimos en la clase anterior. Ahora, las distribuciones de probabilidad importantes se miden con valores de la varianza. Una media U está en el centro. Cuando le agregamos un valor de la varianza o le restamos un valor de la varianza, tenemos un rango desde menos sigma, pasando por la media hasta más sigma. En esa área tenemos aproximadamente el 68% de las apariciones del valor, es decir, los del centro tienen muchas más probabilidades de aparecer. Ahora, si restamos dos valores de la varianza y sumamos dos valores de la varianza hacia la derecha, tenemos el 95% aproximadamente de la población. Con 3 sigma hacia la izquierda, es decir, menos 3 sigma a más 3 sigma a la derecha, tenemos el 99.7%. Y ahí vemos que va creciendo ya a mayor sigma, va creciendo con menor velocidad. Es que ya hay menos frecuencia de ocurrencia de esos eventos que se alejan de la media 4 sigma o se alejan menos 4 sigma o más 4 sigma. Si en algunos casos dicen que ahí tenemos 99.9 y así va agotándose o desarrollándose la curva normal. Distribuciones importantes, tenemos la distribución normal estándar. En el caso anterior vimos la función de distribución normal común y corriente. En este caso tenemos la función de distribución normal estándar. En este caso tiene dos características fundamentales. La media es igual a 0 y la desviación estándar es, y por lo tanto es igual a 1 y por lo tanto la varianza también es igual a 1. Esa es la característica de la distribución normal estándar o distribución de Z. La media es igual a 0 y la desviación estándar y varianza igual a 1. Ahora, esas áreas también se miden y en este caso vemos que acá hay un área
cuando la probabilidad de que el valor de z esté entre 0 y 1,96 es igual a 47.50. Y la probabilidad de que z sea mayor que 1.96 es 0.5, que sería toda la área hacia la derecha del 0 o de la media, menos el área que hemos medido en la primera ecuación que aparece ahí, o en la penúltima ecuación que aparece ahí, es decir, 0.5 menos 0.475, el área que estaría a la derecha del 1.96 es 0.025. Esa es la característica de la distribución normal estándar o distribución de Z. El teorema del límite central, que es uno de los teoremas centrales de la estadística, valga la redundancia, se llama teorema del límite central porque los valores tienden hacia la media. Afirma que si x1, x2, es decir, las observaciones de los valores poblacionales, es una muestra aleatoria de cualquier población con media mu sub x y varianza sigma al cuadrado x, entonces la media muestral sigue una función de distribución de probabilidad normal, con media mu x y varianza sigma al cuadrado x sobre n. A medida que el tamaño muestral aumenta indefinidamente, dado que si x tiene una distribución normal con una media u sub x y una varianza sigma cuadrado x sobre n, entonces la variable z, x menos u sub x, media x sigma sobre raíz de n, tiene una distribución normal con media 0 y desviación estándar o varianza igual a 1. El teorema del límite central implica que en muestras grandes la distribución de muestreo de la mayoría de estimadores es aproximadamente normal. O sea, en muestras grandes, nos dice el teorema del límite central, que en muestras grandes la distribución de muestreo de la mayoría de los estimadores es aproximadamente normal. La distribución T de Student es otra distribución importante. Suponga que solo conocemos la media de X y estimamos la varianza de X a partir de un estimador muestral. El estimador muestral de la varianza es S sub X al cuadrado, que es igual a la sumatoria de los valores que adopta la variable X menos la media de X al cuadrado dividido entre n menos 1. Tengan en cuenta que en este caso no se divide entre n, sino n menos 1 porque es una muestra. n menos 1 se usa en el caso de los estimadores muestrales. Sustituyendo sigma sub x por s, es decir, desviación estándar poblacional por desviación estándar muestral, obtenemos una nueva variable aleatoria. Esta variable aleatoria se conoce como t, es igual a la media de x menos mu sub x sobre desviación estándar muestral de x dividido entre la raíz de n, sigue una distribución de t o de student. Se dice distribución de t o student con n-1 grados de libertad. Ya vimos que n-1 era en el caso de estadísticas muestrales. n-1 grados de libertad, para lo cual también hay tablas, o como les decía anteriormente, estas tablas ya están, sus valores ya están incorporados en muchas de las funciones estadísticas de las hojas de cálculo como el Excel y otras de uso difundido en los sistemas informáticos. Ahora, vamos a ver, igual que en el caso
de la distribución normal, igual que la curva de la distribución de Z, tenemos que la distribución de T también tiene sus valores o parámetros. En este caso, por ejemplo, si vemos el valor 1.75 a la derecha de la media 0, vemos que tiene un área de probabilidad igual a 0.025. Y la probabilidad a la derecha es 0.05 para un grado de libertad igual a 20. Y todo esto está incorporado en la tabla donde podemos ver los valores que se obtienen, dado ciertos momentos o valores que obtiene el estimador T. La distribución de G cuadrado es otra distribución importante. G cuadrado o chi cuadrado, depende cómo se quiera pronunciar. Esta distribución muestral es una distribución de la varianza muestral. Es una distribución de las varianzas muestrales. La varianza muestral decíamos que era S cuadrado, ¿no es cierto? Obtenida de una muestra aleatoria de n observaciones de una población normal con varianza sigma cuadrada. La población sí se mide con letras griegas como sigma. Sigma cuadrado sigma cuadrado es el parámetro poblacional de la varianza, mientras que S cuadrado es el estadístico de la varianza muestral. La teoría estadística demuestra que la fórmula n-1 grados de libertad multiplicado por la varianza muestral sobre la varianza poblacional sigue una distribución de chi cuadrado n-1 grados de libertad. Esta también es una distribución que tiene los valores de nuevo incorporados en las tablas, en tablas estadísticas o dentro de las hojas de cálculo y otros programas o paquetes estadísticos. Esta distribución es sesgada hacia la izquierda. Como ustedes pueden ver, la frecuencia de aparición de valores está mayor hacia la izquierda y siendo más aplanada hacia el lado derecho. O sea, es decir, hay un sesgo. Esta distribución está sesgada frente a la distribución normal. Hay otra distribución que se usa frecuentemente en estadística, en análisis estadístico, es la distribución de F o Fisher. La distribución F es expresada por estadístico F igual a varianza muestral de la variable X sobre la variable Y. En este caso, no estamos relacionando, como en el caso anterior, las dos varianzas muestral y poblacional, sino estamos relacionando dos varianzas muestrales de la variable X sobre la variable Y. Sirve para averiguar si las varianzas de dos variables aleatorias provenientes de poblaciones normales son iguales. La teoría estadística demuestra que si la varianza poblacional de X es igual a la varianza poblacional de Y, entonces el cociente F debería ser distinto de 1. Cuanto mayor sea la diferencia entre dos varianzas, mayor sea el valor de Y. La distribución de F también sigue una distribución parecida a la anterior y que es ligeramente sesgada hacia la izquierda y aplanada hacia la derecha. La inferencia estadística es otra parte que vamos a ver a continuación, que es motivo de esta clase también. Y hemos visto las distribuciones que nos sirven para hacer estas inferencias estadísticas. La inferencia estadística se ocupa de extraer conclusiones sobre la naturaleza de determinada población a partir de una muestra aleatoria.
supuestamente extraída de la población. Les decía que la muestra tiene que ser representativa y extraída aleatoriamente de la población. En forma laxa, podemos decir que es el estudio de la relación entre la población y una muestra extraída de ella. Es relación entre la población y una muestra que ha sido extraída de ella, que tiene que ser representativa y aleatoria. En econometría, la propiedad a menudo requerida es la de estimación lineal insesgado óptimo, o también conocido como mejor estimador lineal insesgado. Se combina propiedades de linealidad, ausencia de sesgo, es decir, que no está ni sesgado a la izquierda ni a la derecha, y la variancia es mínima. En este caso tenemos un estimador de mínimos cuadrados ordinarios. La estimación de parámetros. El parámetro que se estima puede ser de una sola variable aleatoria, por ejemplo, la media o varianza, o un parámetro que representa la relación entre dos variables aleatorias. En el caso del conocimiento de la función de distribución de probabilidad, se hace necesario a fin de someter a prueba de cumplimiento de determinadas hipótesis. Hay hipótesis para probar qué inferencias podemos sacar acerca de la población a partir de los estadísticos muestrales que obtuvimos en el cálculo con los momentos anteriormente estudiados, con los momentos o valores que hemos estudiado anteriormente. En estimación de parámetros, en general, un intervalo de confianza se puede expresar. Intervalo de confianza es la probabilidad cuando J es estimado menos el valor de T con alfa 2. Alfa 2 es el área de rechazo de la confianza y se mide en valores alfa que se dividen entre 2 porque hay una parte que es rechazada hacia la izquierda y otra parte porque excede hacia la derecha. Esta es menor que J, menor que el estimador de J, más el valor de T y da valores hacia la derecha. Tanto la suma del área de rechazo hacia la izquierda como la derecha nos da la suma de la izquierda y derecha, nos da el valor de alfa. Por lo tanto, el intervalo de confianza es 1 menos alfa. A 1, que es la confianza absoluta, le descontamos las áreas de rechazo a la izquierda y derecha que suman en conjunto alfa. El intervalo de confianza, por lo tanto, es la probabilidad de que ocurra X menos el valor de T multiplicado por la varianza muestral sobre raíz de N, y está en un rango de la media X que por el otro lado de la derecha tiene un límite de X más el valor de T multiplicado por la desviación estándar muestral dividido sobre N. Esto nos da igual a 1 menos alfa. Los intervalos de confianza para los parámetros beta sub 0 y beta sub 1 son: beta sub 0 ya vimos que en el análisis de regresión es el término independiente y beta 1 es el parámetro de la variable explicatoria. El intervalo de confianza es de probabilidades beta sub 0 menos T y beta sub 0 más T, que nos da un rango 1 menos alfa. Y en el caso del parámetro beta sub 1 o parámetro de la variable independiente, tenemos a beta sub 1 menos T por el lado izquierdo y beta sub 1 más T por el lado derecho, igual nos da un valor de 1 menos alfa. Contrastación de las hipótesis. Usualmente planteamos una hipótesis nula, es la que se somete a prueba, H sub 0, y una hipótesis alterna, que es la opción alternativa en el caso de rechazarse la hipótesis nula, H sub A. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula, H sub 0,
aunque es verdadera, es más importante y se asocia a un margen de error probabilístico. En contratación de hipótesis tenemos el resumen de la prueba de T. Hipótesis H o nula, mu sub x es igual a mu sub 0, mu sub x igual a mu sub 0 y mu sub x igual a mu sub 0 en los tres casos. La hipótesis alterna puede ser mu sub x o la media de x igual a mu sub 0, mu sub x igual a mu sub 0 o mu x diferente a mu sub 0. Ahora, hay regiones críticas. Hacia la derecha tenemos el valor de t estimado con un cierto grado de confianza y determinado número de grados de libertad. Igual en el segundo caso, y en el tercer caso ya tenemos el valor absoluto es mayor que t con dentro de cierto nivel de confianza con 2 grados de libertad. Donde t sub c es calculado x, la media de la población menos la variable x menos la media de la población sobre la desviación x muestral sobre raíz de n. En contrastación de las hipótesis, nos da un resumen de las pruebas de xi cuadrado o chi cuadrado, y es igual, ¿no? Tenemos ciertos valores de la hipótesis nula que puede ser igual a la desviación estándar poblacional cuando es igual a 0, la hipótesis alterna cuando la desviación estándar poblacional es mayor que la desviación estándar en la hipótesis nula, es diferente, y tenemos hacia la derecha las regiones críticas, donde g cuadrado es n menos 1 multiplicado por la desviación estándar muestral, la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Para rechazar una hipótesis nula se trabaja con un valor estadístico calculado y otro tabular, es decir, calculamos lo que estimamos el valor estadístico calculado y lo comparamos con las tablas, el valor crítico, el punto donde aceptamos o rechazamos. Si el valor calculado es mayor que el valor tabular, entonces rechazamos la hipótesis nula. Pero el valor calculado está asociado a una determinada probabilidad, por lo que otra forma de rechazar o no rechazar la hipótesis nula es comparar probabilidades. Si la probabilidad calculada es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, la hipótesis nula no es rechazada. Esto es lo que tenemos que ver en cuanto a estadística inferencial. Es decir, probamos las hipótesis con los valores calculados y los comparamos con valores tabulares y de acuerdo a las probabilidades aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Gracias. Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el curso de análisis estadístico y econométrico dentro de la maestría de planificación estratégica del desarrollo. Vamos a ver ahora el siguiente tema, que es el tema segundo o tema 2, que se refiere a la estadística inferencial. En la clase anterior vimos conceptos importantes de la estadística, conceptos básicos como son la media, la varianza, la covarianza y la inferencia estadística a partir de la muestra para sacar conclusiones de la población. Vamos a enfatizar en esta segunda clase en la estadística inferencial. Vamos a ver distribuciones de probabilidades importantes. Vamos a ver probabilidades de que X
tenga un valor determinado del rango de valores que puede adoptar X, y también otro valor particular y Z otro particular. La función de Y dado X es igual a la función de probabilidades de X, Y sobre la función de probabilidad de X. Esta es una probabilidad condicional. Esto vamos a verlo en detalle en las siguientes diapositivas. Acá tenemos un modelo de análisis de regresión. Tenemos una variable Y dependiente y una variable X explicatoria o variable independiente. Inferencias, estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. Los parámetros se estiman a través de los estadísticos, que son los valores obtenidos en las muestras, y a partir de ahí podemos hacer inferencia sobre los parámetros, que son los valores de la población. Ya vimos que un concepto central en estadística es la variable aleatoria. Habíamos dicho que la variable aleatoria es una variable estándar, pero que adopta valores que se asocian con probabilidades. Hay una mayor frecuencia de algunas variables que generalmente están en el centro. Cuando digo generalmente me refiero a una distribución normal que es simétrica y cuya kurtosis tiene ciertos valores. Y abajo vemos esta variable aleatoria graficada con sus probabilidades. Como vimos en la clase anterior, el 7, si lanzamos 2 dados, tiene más probabilidades de aparecer que el 6 y el 8, un poquito más que el 5 y el 9, etcétera, y mucho más que el 2 y el 12. De hecho, el 2 y el 12 son valores extremos que tienen una probabilidad relativamente baja dentro de esta función de probabilidades. Acá tenemos otros ejemplos y tenemos, por ejemplo, la función de densidad de una variable aleatoria continua, que también la vimos, que está en función de las probabilidades medios, digamos, ¿no? La función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria es la relación entre los valores posibles que asume esta variable versus o frente a las probabilidades que se produzcan estos valores, y puede representarse mediante X igual a la función de probabilidad de X cuando X es igual a un valor particular. Este gráfico ya lo vimos, la función de densidad de una variable aleatoria continua mide todos los valores que se producen desde la izquierda pasando por 0 hasta la derecha. Hay un área sombreada o gris que se llama la probabilidad de que ocurra X dentro de los valores A hasta B.